¿Estamos? ¿Sí? Gracias. Muy buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que paso a informarles de los asuntos principales aprobados en la sesión de hoy. Hemos aprobado el nuevo Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Agentes del Medio Natural, con el que tratamos de mejorar las condiciones laborales de este colectivo, formado por 250 trabajadores y que desempeña una labor clave, una labor esencial en la conservación de nuestro entorno. Entre sus tareas, como ustedes saben bien, están la elaboración de programas medioambientales, la gestión cinegética, la vigilancia de la caza furtiva, la extinción de incendios o el control de las especies invasoras. Con esta medida, que entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, actualizamos una norma que entró en vigor en el año 2005. No se actualizaba desde hace 20 años. Entre las mejoras que recoge el nuevo reglamento se encuentran las siguientes. La primera, ascienden al Grupo B de la Función Pública, hasta ahora estaban en el Grupo C. Las guardias de incendios ya no se harán solo en época de peligro alto y medio, sino también en época de peligro bajo. Se eliminan las patrullas unipersonales, se harán siempre en pareja, exceptuando las guardias de incendios. Se compensan las horas extras, se establece un máximo de 3 turnos de noche al mes en lugar de los 5 actuales. El 75% de su jornada será preferentemente de mañana y se les garantizan al menos 15 días de vacaciones en verano. Ahora, como saben, están supeditadas a las necesidades del servicio. También se suprime la obligación de residir en el mismo término municipal en el que está el centro de trabajo. Se refuerza la seguridad de los vehículos oficiales que utilizan a diario con señales luminosas y con señales acústicas, y la designación de puestos como el de coordinador de unidades técnicas de vigilancia y el de coordinador adjunto dejará de realizarse a dedo para pasar a ser mediante un procedimiento de concurso. Por otro lado, hemos autorizado la contratación también de 2 nuevos aviones anfibios para reforzar el dispositivo de extinción contra los incendios, por un importe de 3,8 millones de euros. Estos aviones permiten ganar velocidad en la primera respuesta ante un incendio forestal y son claves, son una pieza fundamental en la extinción del fuego. Además, resultan especialmente operativos en una región como la nuestra, con 1.500 kilómetros de costa interior y numerosos embalses, entre los que se encuentran los 2 más grandes de nuestro país, los 2 embalses más grandes de España, La Serena y Alcántara. Esto le facilita la tarea de recoger agua sin necesidad de aterrizar para sofocar las llamas. Y de la prevención de incendios pasamos a otro asunto destinado a mitigar los efectos de estos terribles fuegos. El Consejo de Gobierno ha sido informado de las obras de emergencia que se están desarrollando para garantizar el abastecimiento de agua potable en Jerte, en Cabezuela del Valle y en Casas del Monte tras el incendio de Jarilla de este verano. Hemos invertido más de 1 millón de euros como medida de prevención. Y es que las lluvias de otoño podrían arrastrar todas esas cenizas y la tierra hacia los puntos desde los que estas localidades se abastecen de agua. Los trabajos consisten, por tanto, en instalar sistemas que captan agua limpia de gargantas que no han sido afectadas por el fuego y la bombean hasta los depósitos municipales mediante nuevas tuberías. Debido a la urgencia, las obras ya están prácticamente terminadas, a falta de concluir en los próximos días la actualización que se va a desarrollar en Cabezuela del Valle. Esta medida garantiza el acceso a ese agua potable de más de 4.000 vecinos extremeños que residen en estas localidades y también, por supuesto, de manera directa, indirecta a los turistas y a los visitantes.
Y es que son muchas localidades extremeñas que en épocas concretas, en épocas determinadas, como por ejemplo el verano, saben ustedes que duplican o triplican su población. Para hacer frente a esa demanda estacional en dos poblaciones como son Cabezuela del Valle, a la que me acabo de referir, y Pasarón de la Vera, vamos a impulsar mejoras en el abastecimiento de agua. Estas obras son fruto de un convenio de la Junta de Extremadura con la empresa pública estatal Aguas de las Cuencas de España, también con la Diputación de Cáceres y con los ayuntamientos de ambas localidades. Estos dos municipios sufren dificultades para atender las necesidades de agua durante las épocas del año en las que crece esa población a razón de ese turismo. Por ello, vamos a invertir 9,3 millones de euros en la construcción de nuevas infraestructuras que eviten el desabastecimiento, como por ejemplo mediante la instalación de nuevas balsas en ambas localidades. También en el día de hoy hemos autorizado la inversión de 1 millón de euros para reforzar la seguridad de los tendidos de la luz y proteger de las posibles descargas eléctricas a las aves que se posan en ellos. Queremos evitar que estas aves se posen en los cables o en los postes de electricidad y, en el caso de que lo hagan, por supuesto, que no sufran ningún daño. Por ello, vamos a revestir los cables con material aislante, tal y como exige la normativa, y también se van a instalar unos dispositivos en los postes para ahuyentar a las aves. En concreto, esta actuación se centra en diversas localidades que se van a ver afectadas por esta situación. También les quiero informar ahora de la aprobación de 3 convocatorias de ayudas que promueven, que generan empleo en nuestra comunidad autónoma, que generan empleo en nuestra región. Hemos dado luz verde a un nuevo programa para fomentar la digitalización de las grandes empresas. Se consideran grandes empresas aquellas que tienen más de 250 trabajadores y que, por supuesto, tienen su centro productivo en Extremadura. En esta primera convocatoria destinaremos 1 millón de euros para que inviertan en la modernización de sus productos y procesos mediante tecnologías emergentes. Las ayudas van a cubrir hasta el 80% de las inversiones y tienen un importe máximo por empresa de 150.000 euros. Aquí se incluyen conceptos que contribuyen a mejorar la competitividad de las empresas, como son la inteligencia artificial, la realidad virtual, el Internet de las cosas, la robótica industrial o los gemelos digitales. Son innovaciones que tienen cada vez un peso mayor en el ámbito industrial, que aportan un valor añadido y que sin duda van a generar oportunidades laborales. Con estas ayudas lo que queremos hacer es apoyar a las compañías para que incorporen todas esas mejoras y para que Extremadura esté a la altura de la revolución digital. También hemos aprobado nuevas ayudas para implantar o mejorar centros de trabajo colaborativos, los denominados coworking, en municipios de hasta 20.000 habitantes. Destinamos medio millón de euros para esta convocatoria, en la que cada localidad podrá obtener hasta 30.000 euros para invertir en la adecuación de esos espacios y en el equipamiento tecnológico. El objetivo que tenemos con esta convocatoria es ofrecer entornos de trabajo modernos, colaborativos y a profesionales que desarrollan esa labor en entornos rurales, como pueden ser los emprendedores o los nómadas digitales. Esta herramienta contribuye a fomentar la innovación, a atraer el talento, a reducir la brecha digital y, por supuesto, a fijar población en nuestros municipios. Y una convocatoria más es la que contempla ayudas para contratar a personas desempleadas participantes en el programa colaborativo rural Ateneo. Este programa es una iniciativa de la Junta de Extremadura que tiende a favorecer la inserción sociolaboral de personas desempleadas en zonas rurales que tengan menos de 5.000 habitantes.
La convocatoria de este año alcanza los 3 millones de euros, la del año pasado estaba en 2,1 millones de euros y se recibieron 180 solicitudes, de las cuales 116 eran mujeres y 64 eran hombres. Lo que hoy aprobamos es la segunda línea de ayudas, que consiste en cubrir todos los gastos de contratación por parte de las empresas privadas de aquellas personas que finalicen con una evaluación positiva el itinerario inicial de orientación y formación. Las empresas interesadas deberán ofrecer contratos a jornada completa durante un periodo mínimo de 6 meses y la ayuda va a cubrir el salario durante ese periodo, incluyendo también el coste de la seguridad social y un 7% adicional para costes indirectos de tutorización. El objetivo del programa es, como ya hemos dicho, mejorar las perspectivas laborales de los sectores con mayores dificultades de inserción y, sobre todo, también fijar población en el medio rural. La sesión del Consejo de Gobierno también ha dado luz verde a 3 convenios para mejorar los servicios sociales que se ofrecen en Extremadura. El primero de ellos ha sido un convenio con el Inserso, con el Instituto de Mayores y Seguridad Social, para garantizar la atención a personas en situación de dependencia. Este convenio permite desarrollar el marco de cooperación interadministrativa que debe mediar en el ámbito de la dependencia. Para ello, cada administración, la estatal y la regional, realiza una aportación de 25 millones de euros. El objetivo es financiar el sistema para la autonomía y atención de la dependencia, aumentar, mejorar la calidad de los centros y servicios, contribuir a la reducción de las listas de espera y el acceso a los mismos, mejorar, en definitiva, también las condiciones de los trabajadores de estos centros. Además, hemos aprobado la firma del convenio con el SEPAZ y con Cruz Roja de Extremadura para desarrollar el programa de transporte especializado para personas con discapacidad. El objetivo es garantizar el acceso a los tratamientos de atención temprana o habilitación funcional de personas con discapacidad, principalmente menores con escasos recursos que sobre todo residen en zonas rurales y que tienen que desplazarse para recibirlo a núcleos urbanos. Este servicio es fundamental, es esencial para evitar situaciones de aislamiento y de marginación de las personas con discapacidad, y la Junta de Extremadura va a aportar 1,9 millones de euros para garantizar su prestación hasta el 31 de diciembre del año 2028. Por otro lado, también hemos dado luz verde a un convenio, en este caso formalizado junto al Ayuntamiento de Mérida, para desarrollar el programa de acompañamiento a personas mayores Lazo 2025. Va financiado por la Junta de Extremadura en casi un 99% de la totalidad de la financiación. Se trata de combatir la soledad no deseada y mejorar la calidad de vida de nuestros mayores mediante acciones de sensibilización, acompañamiento, detección temprana de situaciones de alerta e intervención psicosocial en los casos en los que sea necesario. También se promueve el voluntariado entre los mayores activos dispuestos a colaborar y el fortalecimiento de redes vecinales en los distintos barrios. El programa se dirige a todas las personas mayores de Mérida que sufren o que están en riesgo de sufrir esa soledad no deseada, especialmente aquellas que no cuentan con un apoyo familiar, que tienen movilidad reducida o que se encuentran en una situación de exclusión. En otro orden de asuntos, hemos aprobado hoy también una ayuda directa de 3 millones de euros a la Universidad de Extremadura para impulsar el programa de becas para la retención del talento joven en nuestra comunidad autónoma. Son un total de 370 becas para alumnos menores de 30 años que terminen sus estudios universitarios en la Universidad de Extremadura. Los beneficiarios van a obtener un contrato en prácticas que va a tener una duración de 6 meses y por el que van a recibir un sueldo de 1.230 euros al mes.
Al mismo tiempo, van a recibir una formación adaptada, por supuesto, a las necesidades de las empresas. Y también dentro del ámbito educativo y también dentro del ámbito de la Universidad de Extremadura, hoy hemos aprobado una transferencia de 7,4 millones de euros a la Universidad de Extremadura. Con esta partida, que se incrementa a la transferencia habitual, alcanzamos una financiación de 136 millones de euros y por primera vez se garantizan todos los gastos de personal de la Universidad de Extremadura en el año 2025, cifrados en 125,5 millones de euros. Para terminar, también quiero informarles de otra convocatoria de interés para el tejido empresarial extremeño. Vamos a impulsar la competitividad del sector turístico con una dotación de 1,3 millones de euros. Las ayudas por empresa van a ir desde los 3.000 hasta los 70.000 euros y podrán cubrir entre el 40 y el 50% de la inversión que realicen. Estimamos llegar a un total de 115 empresas. Se dirigen a aquellos negocios turísticos que quieran mejorar la calidad de sus servicios y productos, fortalecer, por supuesto, su activo como destino y fomentar todas las experiencias turísticas innovadoras y sostenibles en Extremadura, en nuestra región. Nada más por mi parte, quedo a su disposición para cualquier cuestión que deseen formular. Muchas gracias. Consejera, buenos días. Buenos días. Yo, yendo al principio a lo que ha comentado el reglamento de los agentes del medio natural, como ha dicho varias cuestiones que tienen, supongo, su impacto económico, yo quería saber si lo tiene, ¿cuál es el impacto de todas estas medidas? Sí, el impacto presupuestario está cifrado en casi 400.000 euros aproximadamente, Juan. Son medidas que llevan esperando mucho tiempo, que van a mejorar sus condiciones laborales. Como les decía, desde el 2005 no se actualizaba y son medidas esperadas por estos grandes trabajadores. Gracias. Buenos días, consejera. Yo, al margen del Consejo de Gobierno, quería preguntarle por los últimos sondeos que apuntan a que tras el 21 de diciembre la situación política en Extremadura podría quedarse muy parecida a la actual, que el PP ganaría las elecciones pero necesitaría también el apoyo de Vox, un Vox al que ayer escuchamos a su líder nacional decir que ustedes habían querido negociar con todos menos con ellos. Quería una valoración de todo eso. Bien, muchas gracias. La verdad es que yo creo que por supuesto ahora se realizarán múltiples sondeos, encuestas. La que vale es la palabra de los extremeños manifestada el día 21 de diciembre en las urnas. Es la que desde un primer momento estamos deseando escuchar ante lo que ha sucedido. Es la que desde un primer momento ha pretendido escuchar siempre la presidenta ante el bloqueo de los presupuestos y con ese dato, si me lo permiten, es con el que nos quedamos, con conseguir ese día una confianza mayoritaria de los extremeños porque se vean respaldados por la acción de Gobierno durante estos 2 años y medio. Yo al señor Abascal verle en Cáceres me encantaría que lo aprovechase para informarse un poco más de cómo es nuestra región, de lo beneficioso que es estar aquí, de saber y conocer un poco más lo que es Extremadura. Y en cuanto al proceso por el que usted me pregunta, pues ojalá sus diputados le hubieran informado qué es lo que ha sucedido y lo hubieran hecho con los correos electrónicos, con las llamadas y con los mensajes de los cuales, pues por supuesto existe documentos fehacientes que lo que demuestran es que la presidenta les llama a una reunión a la que ellos no asisten. Entonces, es que quizá el señor Abascal no se ha enterado todavía de esto, que lo primero que hace la presidenta es llamar a este grupo para que se siente junto al resto de grupos que representan a los extremeños y podamos hablar de los presupuestos. Y en esa reunión, como ustedes bien saben, ni siquiera el grupo parlamentario se sienta. Con posterioridad sí que realizamos otra reunión en la que ellos quedaron que nos iban a mandar unas propuestas.
antes de mandarnos esas propuestas a nosotros por respeto y lealtad institucional, se la cuentan a ustedes, se la cuentan a la prensa, esas medidas que desconocen por completo la situación actual de nuestra región, qué es lo que necesita Extremadura y que se desvinculan de la norma principal que todo gobierno necesita para realmente materializar sus políticas, que es el presupuesto, y con posterioridad ningún otro tipo de reunión, de ofrecimiento, de debate. Por lo tanto, creo que esas palabras del señor Abascal parten nuevamente del desconocimiento absoluto, del olvido del señor Abascal por nuestra tierra. Ojalá que viniera mucho más, se informase mucho más. Nosotros desde el Gobierno estamos encantados de trasladarle toda esta información y que, por supuesto, sepa, si no lo sabe ya, de la mano de los diputados que le representaban, que representaban a su partido en la Asamblea de Extremadura, qué es lo que ha sucedido. Por el ámbito regional, pero ya por coger el guante de la compañía, vamos al revés, de lo nacional a lo regional. En ese sentido, ayer Abascal destacaba que había una incapacidad manifiesta por parte del Partido Popular para acordar unos presupuestos con Vox y definía esta falta de acuerdo en algunas materias que consideraba muy importantes. Por ejemplo, el Pacto Verde, decía que tampoco se evitaba una inmigración masiva y también aquello que llaman como ideología de género. ¿Qué opinan al respecto? Bien, yo de verdad que realizar esas manifestaciones sin conocer exactamente qué es lo que ha sucedido, sin conocer que desde un primer momento se han presentado esas cuentas, sin conocer que desde un primer momento se le ha pedido implicación en la determinación de la política fiscal y en materia de gasto, pues al final lo que se traduce es en eso, en consideraciones que parten de la absoluta ignorancia del señor Abascal por lo que sucede en Extremadura. Ojalá estuviera mucho más informado de lo que sucede en Extremadura. Es que no hemos recibido absolutamente nada que tenga conexión con el presupuesto de nuestra región y que nos permitiera en reuniones concretas avanzar. Es que no hemos recibido propuestas que sean materializables. Es que les recuerdo que pretenden la eliminación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que tiene un impacto de 150 millones de euros anuales en nuestra región. Eso es desconocimiento absoluto del sistema tributario y de que los recursos son necesarios para prestar servicios públicos. Y es que en materia de servicios públicos, después de conocer el anexo de gastos al detalle, de saber exactamente dónde va cada partida, no ha habido ninguna propuesta en concreto. Nada, absolutamente nada. Grandes lemas que entiendo, bueno, pues que a él y a su partido le contentarán, pero alejados por completo de la realidad de Extremadura, de la gestión y de lo que necesita esta tierra, que son 8.600 millones para seguir prestando servicios públicos. Vacías de contenido esas afirmaciones. El sondeo, de hecho, da a Vox entre 2 y 3 diputados más que estarían llamando a la puerta del Gobierno regional. Ayer intenté sacar algo en claro al señor Abascal en Plasencia, pero decía que primero había que hablar de otras cosas, más de programa que de personas y de pues cómo instalarla. Pero se supone que si Vox llama a la puerta es con la firme intención de entrar en el Gobierno regional de nuevo. ¿Cómo se podría replantear esta nueva situación donde, en principio, se convoca unas elecciones para llegar a una situación igual o peor que antes? Mire, se convoca unas elecciones ante el bloqueo por 3 enmiendas a la totalidad a unos presupuestos que suponen 8.600 millones de euros para la región, que una prórroga presupuestaria suponía perder 600 millones de euros para nuestra región. Ese es el motivo por el que se convocan unas elecciones, porque se dice no a un instrumento de progreso y de garantía de los servicios públicos fundamentales en Extremadura, de que los extremeños de una vez por todas accedamos a la sanidad y a la educación en condiciones similares a las de otros territorios que sí que han tenido una mejor financiación. O sea, que precisemos eso. Se convoca a los extremeños a que hablen para evitar un bloqueo permanente. Me encanta escuchar que hablemos de medidas y de políticas concretas. Eso es de lo que no he escuchado hablar al señor Abascal. Me encantaría saber cuál es su política fiscal. Me encantaría saber cuáles son sus propuestas realizables en materia de sanidad, en educación. Que tenga muy claro que si son buenas para los extremeños, este Gobierno las acogerá como ha hecho siempre. Que tenga muy claro que si son propuestas que casan con nuestra región, que ojalá la conozca mejor, este Gobierno sin duda escuchará y las atenderá, porque eso es lo único que queremos, que los representantes que se encuentren sentados en la Asamblea de Extremadura a partir de esas elecciones tengan muy claro que lo primero es Extremadura y los extremeños.
Me ha llamado la atención cuando ha hablado de los 7,4 millones de euros que van destinados a la Universidad de Extremadura, ¿Sí? que alcanza un montante total de 136 millones de Sí, euros. ¿La ha notado bien? 136 la total. Bien, me ha llamado la atención la afirmación. Dice que se garantiza por primera vez la financiación de todos los gastos de personal. El capítulo 1. Es llamativo que... Sí, claro se que en lo estas es, alturas. porque esto no sucedía antes. Cubrir el capítulo 1 es el mayor gasto que tiene la Universidad de Extremadura y no se cubría en su totalidad con presupuestos anteriores. O sea que sí que ahora llegamos a la cobertura y también al hecho de que se paguen las matrículas. Ustedes saben que se generó una deuda de 14 millones de euros por el impago de las matrículas, ¿no? Pues ahora sí que dispone de esa financiación. ¿Alguna cuestión más? ¿No? Pues un placer, nos vemos la semana que viene. Gracias.